Primera carta de Pedro, capítulo 2, versículos 4 y 5. Primera de Pedro 2, 4 y 5 dice: acercándoos a él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Señor Jesús, confiamos en esta hora que a través de tu palabra nos vas a ayudar a crecer, a ser fortalecidos. Ayúdanos, Señor Jesús, en esta hora mientras meditamos en ella, y que tú, Dios, toque nuestros corazones y nos fortalezcas. En el nombre de Jesús. Amén. Pueden sentarse, hermanos. Una oportunidad más hoy. Qué bendición para crecer en el Señor. Amén. Para ser fortalecidos. No estamos aquí porque no tuvimos nada más que hacer, sino que el Señor nos dio una oportunidad, es un regalo de Dios, poder acercarnos a Él, pensar en Él, exponer nuestras necesidades, nuestros problemas, y en especial recibir su palabra que nos alimenta y nos fortalece. Así es que pudimos haber estado en muchas otras ocupaciones que tenemos, haber atendido otras situaciones, pero el Señor nos ha permitido estar aquí hoy. El apóstol Pedro utiliza esta analogía del edificio, la iglesia como un edificio, el cual está siendo edificado. Versículo 5 dice: como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales. ¿Pero qué clase de sacrificio espiritual? ¿Cómo dice ahí? Sacrificios espirituales. ¿Qué clase de sacrificios espirituales? A ver. Aceptables. Aceptables. Y es algo muy importante de tener en cuenta, porque Dios es soberano. ¿Cuántos creen que Dios es soberano? ¿Qué significa que Dios es soberano? Significa que Dios gobierna sobre todas las cosas. Él está sentado en su trono y todo está debajo de sus pies. Amén. Dominios, reinos, reyes, y nosotros mismos estamos bajo sus pies, bajo su autoridad, ¿verdad? No hay nada que se escape, y el reino de Dios es esa extensión del dominio de Dios. Tu reino es por todos los siglos, dice la Escritura. Y en todo lugar donde se extiende el reino de Dios, gobierna Dios sobre esas vidas, gobierna Dios sobre nosotros, sobre su casa, por supuesto. Y al ser Dios soberano, entonces, quien es soberano tiene siempre la última palabra. Y todo lo que dice se hace, ¿verdad? Todo lo que ordena se ejecuta. Dice la Escritura que Él mandó y existió. Imagínense, con solo el poder de su palabra, Dios dijo sea, y fue hecho. Dios dijo sea la luz, y fue la luz. Dios dijo sepárese la expansión, y se separó la expansión. Dios dijo que la tierra produzca plantas y árboles, fruto, y produjo la tierra. Dios dijo que en el fondo del mar se formaran estos monstruos marinos, y bueno, aparecieron de la nada, porque la palabra de Dios es poderosa. Aleluya. Eso solamente sucede cuando alguien tiene soberanía. Que todo lo que dice se hace, se cumple. Y también, al ser soberano, entonces Dios tiene esa libertad de aceptar o rechazar cualquier cosa. Este lugar es un lugar donde vienen las personas, y Dios
el que viene a mí, dice el Señor, yo no le echo fuera, ¿verdad? El que viene a mí, yo no le echo fuera. Pero eso es por su gracia. Pero siendo soberano, Él muy bien pudiera rechazar. Y si el Señor ejecutara, si el Señor midiera cada uno de nosotros y pesara nuestros pensamientos y nuestras intenciones, nos hallaríamos nosotros faltos en alguna área o en alguna otra área. Y si el Señor no fuera misericordioso y clemente, como dice la palabra, lento para la ira y grande en misericordia, entonces Él muy bien y por derecho propio pudiera habernos detenido ya en la puerta y habernos dicho, no entran aquí, ¿verdad? Claro, Dios es misericordioso y por su misericordia es que estamos nosotros aquí. Dios no rechaza a nadie. Todo aquel que viene a Él, Dios lo recibe en su gracia. El que viene a mí, yo no le echo fuera. Pero algo que sí hace Dios es Dios, por supuesto, como tiene todo el derecho, entonces Él puede rechazar o puede recibir adoración, alabanza. 60 son las reinas y 80 las concubinas, y las doncellas sin número. Pero escogió una, ¿no? Mas una es la paloma mía, la perfecta mía. O sea que todas le alaban, todas le honran, todas le exaltan, pero el Señor solamente tiene ojos para una, para la iglesia. Hay un término que hoy por hoy se ha convertido en muy popular, y es más, la gran mayoría de personas se dicen ser espirituales, muy espirituales. Por el hecho de que sea una persona que de pronto practique algún culto, bien sea cristiano, bien sea oriental, bien sea, no sé, de cualquier religión. Y por el hecho de ser practicante de alguna religión, entonces se le considera una persona espiritual. Pero el apóstol Pedro nos dice aquí que nosotros somos piedras vivas, escogidas por Dios, por supuesto, para ser edificados como casa espiritual, sacerdocio santo, una casa espiritual porque manejamos asuntos espirituales, y sacerdocio santo porque ofrecemos nosotros sacrificios. Es el sacerdote el que ofrece sacrificios. Pero estos sacrificios espirituales, recuerden que aquí no estamos sacrificando nada de nosotros para el Señor, porque lo que nosotros tenemos, nuestra carne, nuestro cuerpo, nuestro dinero, para el Señor eso no es nada. Así es que no vinimos nosotros aquí como un sacrificio, entregar una ofrenda o entregar el tiempo, sino que hemos venido para sacrificar de nosotros una alabanza que sea agradable al Señor, un sacrificio espiritual que sea agradable al Señor Jesucristo. Entonces hay sacrificios que son aceptables y hay sacrificios espirituales que no son aceptables. Ya que Dios, como tiene esa soberanía, entonces Dios puede aceptar o rechazar. Es que la gran pregunta para nosotros en esta noche es: esa clase de sacrificio espiritual que tú le has traído al Señor, hazte esta pregunta, o más bien yo te hago esta pregunta y tú contéstala en tus adentros. ¿La ha aceptado Dios? ¿La ha recibido Dios? ¿O la ha rechazado Dios? Eso es algo que uno debe tener bien claro. Porque si lo que hemos ofrecido lo rechazó el Señor, entonces perdimos el tiempo. Más bien hubiéramos estado haciendo otra clase de cosas. Si venimos aquí nosotros y salimos de este lugar entendiendo de que Dios no recibió nada de lo que trajimos, entonces perdimos el tiempo. Así es que el Hijo de Dios, la hija de Dios, debemos nosotros tener bien presente y bien claro cuál es nuestro rol en el cuerpo de Cristo, cuál es nuestro rol como piedras escogidas por Dios para edificar un templo, un sacerdocio,
Y nuestro rol es el de ofrecerle al Señor sacrificio de alabanza, fruto de labios que confiesan su nombre. Aleluya. Lo que Dios está buscando es adoradores. Que lo hagan ¿de qué forma? En espíritu y en verdad, porque tales adoradores el Padre busca que le adoren. Dios no está buscando simplemente cantores. Dios no está buscando personas que canten bonito, personas que aplaudan bueno, agradable, o personas que interpreten instrumentos. Claro, si eso está en las manos, entonces pues es para el Señor, por supuesto. Pero Dios no recibe la alabanza con más agrado, digámoslo así, de una persona que canta, una persona que interpreta, o de un poeta, por ejemplo, que tiene una facilidad de expresión y de construir versos hermosos, y que de pronto aquellos que no tengamos esa facilidad de expresión, o que no tengamos esa facilidad de cantarle al Señor canciones bien afinadas, bien entonadas, con un ritmo adecuado, o ofrecerle al Señor algo del talento musical, entonces Dios no va a recibir eso, pero lo otro sí. Dios no está interesado tanto en eso. Dios está interesado es en la genuinidad que hay en una alabanza, en una expresión que sale de la boca del hombre, pero que comunica lo que está dentro del corazón y lo lleva hasta la presencia de Dios. ¿Qué tan genuino es esa expresión? ¿Qué tan libre es esa palabra? ¿Qué tan propia? ¿Qué tan, digámoslo así, qué tan valiosa y qué tan tuya es esa expresión? Aunque la tomemos prestada de los compositores, aquellas canciones hermosas, pero la hacemos nuestra, la adoptamos, la hacemos nuestra y la expresamos al Señor, y Dios está mirando, pendiente, atento, analizando, mirándonos a nosotros, a ver si Él sí y ella no, o si ella sí y Él no me están ofreciendo la calidad de alabanza que yo me merezco. Eso es lo que dice el Señor. ¿Cuántos creen que el Señor merece ser adorado de una buena manera, ser exaltado como Él de verdad lo merece? Claro que sí. Porque es que cuando uno piensa del Señor y no piensa en quién el Señor es, uno tiene que llegar a la conclusión, después de estudiar la palabra y después de haber tenido experiencia con el Señor, uno tiene que llegar a ese entendimiento que Él es el más grande que hay, que no hay otro más grande que Jesucristo, ¿verdad? Él es el que está sentado en el trono y sus pies pone sobre la tierra. Aleluya. Gloria a Dios. No hay nada más grande que el Señor. Él es el más justo. Él es el que sabe juzgar con rectitud. Él es el más misericordioso también. Él es el más hermoso. Aleluya. Pero no solamente Él es el más hermoso, sino que Él es el único que es santo. Él es el santo y habita en la santidad. Aleluya. Él es el todopoderoso. Él es también el que todo lo sabe. Él es el que todo lo ve. Y Él es el que está en todo lugar. No se le escapa absolutamente nada. Todo detalle lo conoce. Conoce nuestro pasado, conoce nuestro presente y conoce nuestro futuro también. Así es que al pensar en el Señor y reflexionar en Él, entonces tiene uno que entender que solo Él, solo Jesús merece suprema alabanza. Y Dios busca entonces verdaderos adoradores. Adoradores que no lo hagan de cualquier manera, sino como leímos ahí en 1 de Pedro 2, adoradores que ofrezcan sacrificios espirituales. ¿Qué significa sacrificio espiritual? Significa la entrega total del ser, porque Dios quiere la entrega total nuestra, sin reservas. Pero uno se pone a pensar de verdad, y ninguno de nosotros hemos llegado
a entregarnos al Señor sin reservas. Eso sucederá cuando lleguemos a la perfección. Todavía hay cosas que ocupan ese espacio que debiera tenerlo Dios en nuestra vida. Debiera tenerlo. La mejor adoración entonces es esa que es una adoración que no se puede medir. Es una adoración que no se puede pesar, porque no es tangible. Tú puedes traer un quilate de oro y ponerlo aquí y creer que esa es adoración a Dios, pero la adoración a Dios no se puede pesar. Por allá estaban los ricos, ¿se acuerdan? Y el Señor sentado, mirando, y los ricos echaban abundantemente de lo que les sobraba. Era una ofrenda que se podía pesar. Eso no impresiona a Dios, ya que de Dios es todo. Dios nos impresiona. La verdadera adoración es esa adoración que no depende de la capacidad humana. Algunos tenemos una capacidad, digamos, musical que otros no tienen, pero de eso no depende la verdadera adoración. No depende de capacidad humana. No requiere tampoco poder adorarle al Señor un largo estudio de la Escritura, exegético, digámoslo así, o una profundidad teológica para poder darle al Señor una adoración verdadera. Porque ¿cuántos no hay que conocen la Biblia al derecho y al revés mejor que nosotros? Pero su corazón está lejos de Dios. ¿Verdad? La verdadera adoración no depende de la cantidad de tiempo tampoco. De pronto se arrodilla a orar 1 hora, 2 horas, 10 horas sin levantarse, pero su corazón lejos de Dios. La verdadera adoración no depende de esa perfección musical, sino que la verdadera adoración y ese sacrificio espiritual depende de la sinceridad con la que se le entrega al Señor esa expresión de adoración. Sinceridad. Sinceridad que no puede medir el vecino, que no puede medir ni siquiera el cónyuge, ni el esposo ni la esposa. Nuestros cónyuges son los que más nos conocen a nosotros. Mi esposa me conoce más a mí de lo que me conocen mis padres, aunque mi mamá me crió por 25 años, pero mi esposa me conoce más. Pero ella no puede medir, no puede pesar, no puede calcular mi integridad, ni qué tan genuina es mi adoración, ni mi experiencia espiritual con Dios. Es algo que solamente Dios tiene la capacidad de medir. Es algo que solamente Dios se conoce y pesa los corazones. Solo hay uno que pesa los corazones y solamente hay uno que tiene acceso a la mente y a la conciencia. Solamente Dios es capaz de llegar allá a lo profundo del alma y del pensamiento para darle el valor, darle o descubrir esa sinceridad nuestra, ya que delante de los hombres ponemos una cara, pero por dentro quizás tengamos otra. Así es que esta adoración perfecta, genuina, que Dios está buscando es una adoración, es un sacrificio espiritual que se consigue o se perfecciona es en el descubrir más de Dios a diario. Es en el pasar tiempo con Dios, aprendiendo de Él, conociendo de Él, valorando al Señor, valorando la palabra, anhelándola. Y en ese paso del tiempo y de las experiencias que tenemos nosotros con el Señor, entonces va creciendo dentro de nosotros ese verdadero adorador que Dios está buscando que tú te conviertas y que yo me convierta. Así es que sacrificar, ofrecer sacrificios espirituales al Señor
piedras vivas que ofrecen sacrificios espirituales, solamente se puede conseguir de una manera. Esto no es algo que lo enseñen en un instituto. Esto no es algo que se aprenda observando, no es algo que se aprenda imitando. Hay gente que nos imita, hay gente que aprenden a aplaudir, aprenden a levantar las manos. Hay personas que se aprenden las canciones y las cantan, pero la verdadera oración no es algo que se aprende, no es algo que se va a un instituto, como dije, a aprender y descubrir cómo es que a Dios le gusta que le cantemos y le expresemos nosotros sacrificios espirituales, sino que es algo que se encuentra en el vivir para Cristo. Lo que Dios quiere, hermanos, es que nosotros aprendamos a vivir de verdad, vivir para Cristo. Vivir para Cristo no es simplemente como a veces nos pintan a nosotros, de una cierta vestimenta, con ciertos libros que cargamos, con ciertos modales o con ciertos hábitos, o porque hablamos de cierta manera y entonces dice, debe ser que es cristiano. ¿A qué iglesia asistes? ¿Cómo se llama tu pastor? Sin uno decir nada, como que damos a entender que seguimos el evangelio, pero nada de eso me hace a mí vivir para Cristo. Si no, sería muy fácil vivir para Cristo. No es más que aprender un par de modales, dejar un par de prendas y cambiar un par de palabras y ya, cristiano. Pero vivir para Cristo es mucho más que eso. Y eso es lo que Dios quiere. Dios quiere que la gente viva para Él. El apóstol Pablo dice a los Gálatas capítulo 2, versículo 20, que él llegó a una conclusión después de hacer una valoración. Llegó a una conclusión, y esa conclusión es que lo que él había recibido, dice la escritura, él está, dice, con Cristo, verso 20, con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí, y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Él llegó a una conclusión, que tenía que colgar el yo en la cruz del Calvario. Y al colgar el yo, al colgar el individuo, pues no literalmente su cuerpo, su carne, sino en realidad todo su ser, estaba él diciendo que hacía un alto a esa vida en la cual había aceptado una serie de estándares y de medidas de la sociedad, medidas de sus antepasados, medidas de sus padres, y deja eso allá a un lado para recibir entonces o adoptar la fe de Jesús. Dice, ya no vivo yo, sino que vive Cristo en mí, ¿no? Lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. O sea, que lo que antes él vivía, su estándar de vida, la forma como Pablo
había adquirido ese conocimiento de qué era la prioridad en la vida, cómo debía comportarse, cómo debía vivir, cómo debía sujetarse, todo eso que había recibido de sus padres. Entonces se lo pone a un lado después de hacer esa valoración y dice: no, esto no es lo que a Dios le gusta, voy a dejarlo aquí, voy a colgarlo en la cruz para que ahora lo que yo viva en la carne sea distinto, sea una forma diferente, sea una concepción diferente de la vida, una forma de vida distinta, con prioridades diferentes, con metas distintas. Y seguramente el apóstol había tenido algunas metas, quizás hasta de casarse y qué sé yo, de hacer una familia en alguna ciudad, pero note cómo le cambió a él en particular su vida, que él decidió abandonar absolutamente todo, ni se casó, ni tuvo hijos, porque decidió entregarse de lleno a Cristo y al Evangelio. Note la experiencia que él tuvo, o sea, tan fuerte que fue esa experiencia. Y por eso es que él dice, aconseja que el que esté soltero, que se quede soltero. A ver, ¿cuántos de solteros leyeron ese versículo? Yo leía ese versículo de soltero y como que no me cuadraba. Que el soltero es mejor que no se case, sino que se quede así, porque el soltero tiene cuidado de las cosas del Señor, pero el casado tiene cuidado de las cosas del mundo y cómo agradar a su esposa. Entonces él dice: yo les aconsejo que los solteros se queden solteros, que hagan como yo y se queden solteros. Y cuando yo leía eso, yo como que no me cuadraba, pero es que él había tenido ese entendimiento de que para poder vivir enteramente para Dios, él tenía que hacerlo de esa manera. Pero note entonces cómo los estándares que él había recibido de vida, de qué es lo que debe hacerse, de las prioridades de la vida, fueron modificadas cuando él decidió entregarse por completo y colgar ese yo allá en la cruz y de verdad vivir para Cristo. Entonces les decía yo que nosotros todavía no hemos vivido enteramente para el Señor, que tenemos nuestros hogares, nuestras familias. Llegará el momento en el cual, cuando seamos perfectos, podremos darle la perfección de nuestro ser. No obstante, aunque todavía estamos nosotros con esas circunstancias, el hogar y otras circunstancias, de todas formas nosotros tenemos que tomar de aquí para considerar que en esas áreas donde nosotros sí tenemos libertad para entregarnos de lleno al Señor, hermanos, tenemos que entregarnos al Señor y abandonar muchas cosas. Noten que la adoración no es tanto una canción, sino que es un estilo de vida. Es vivo yo para Cristo. Amén. Y más adelante los Filipenses entonces amplía este conocimiento el apóstol. Y dice en el capítulo 3 de Filipenses, entonces, dice en el versículo 3:3 de Filipenses: porque nosotros somos la circuncisión, los que en espíritu servimos a Dios. Porque para Dios se debe vivir es en el espíritu. Hay que adorar en el Espíritu, hay que cantar en el Espíritu, hay que vivir en el Espíritu, hay que servir en el Espíritu. No es solamente hacer cosas en la carne, hay que servir a Dios. O sea que es algo más profundo de lo que uno ve en la apariencia física o las cosas que uno puede palpar. Los que servimos en el Espíritu a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza en la carne. Entonces recuerde lo que él dice ahí, de las cosas que él en su vida antigua, de él podía confiarse. ¿Se confiaba de qué? Yo tengo también de qué confiar en la carne. Si alguno piensa que tiene que confiar en la carne, yo más. Habla entonces de sus credenciales como un judío, como un hebreo de hebreos. Dice: circuncidado al 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley fariseo, en cuanto al celo perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia que es irreprensible, de la ley irreprensible. Y seguramente muchas de estas cosas no nos caben a nosotros aquí, porque ninguno de nosotros somos judíos, no éramos de la tribu de Benjamín. Había como una jerarquía en aquellas
tribus y aquellos que eran dedicados de lleno a seguir la ley, a confiar y a guardar la ley. Pero nosotros podemos pensar de todas aquellas cosas que recibimos nosotros por herencia de nuestros padres, que se convirtieron como en una forma de vida, como en un estándar de vida, y que si hacíamos esas cosas seríamos exitosos o seríamos personas que habíamos alcanzado la realización de la vida. ¿Verdad que uno cuando va creciendo, uno se va haciendo una idea de lo que es ser una persona realizada? Por ejemplo, tener dinero, por ejemplo, criar hijos, por ejemplo, llevarlos a la universidad, comprar casa, tener finca de recreo, por ejemplo, qué sé yo. Tenemos ideas de qué es una vida realizada. Así es que no podemos decir aquí de la tribu de Benjamín, circuncidado al 8º día, nada de eso podemos decir, pero sí ciertos estándares de vida, de comportamiento, de prioridades. Y el apóstol dice que todas estas cosas, versículo 7, cuantas cosas eran para mí ganancia, las he estimado por pérdida. Y esa expresión a mí siempre me ha llenado, me ha tocado. Porque cuando uno está en la ceguera espiritual, uno le da valor a unas cosas y uno las tiene por ganancia, es decir, por importantes, pero que cuando uno descubre en Jesucristo lo que es la verdad, amén, de ser un hijo de Dios y de ser una persona dedicada para ser sacerdocio que ofrece sacrificios espirituales, entonces esas cosas que tenían cierta ganancia ahora son pérdida. Amén. En otras palabras, que si Pablo hubiera seguido por esa misma línea de comportamiento, entonces no hubiera recibido ganancia, sino que hubiera recibido pérdida. Y él hace esa valoración después de que conoce a Jesucristo. Entonces estas cosas las estimo como pérdida. Y el verso 8 dice: y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Amén. Y vea lo que dice el versículo 9: y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia que es por la ley, sino la que es por la fe en Cristo, la justicia que es de Dios por la fe, a fin de conocerle y el poder de su resurrección. De manera que los que servimos a Dios en el Espíritu tenemos una concepción de la vida diferente. Y esto solamente se adquiere, hermanos, es en el conocimiento de Dios, aprendiendo a conocer a Dios. ¿Qué es lo que a Dios le gusta? ¿Qué es lo que a Dios le disgusta? Y por eso es que el pastor no tiene que ir detrás de la gente diciéndole: mucho cuidado con eso, mucho ojo con eso, lo que estás haciendo y esto otro. No, porque cada uno tiene esa responsabilidad de conocer propiamente, individualmente a Dios y esa relación que tiene con Dios, y que Dios le diga lo que a él le gusta, que Dios le diga lo que a él no le gusta, y que la persona cuando recibe este conocimiento entonces tome la decisión de sí o no serle agradable. Amén. De lo contrario sería como un ejército, todos uniformados, pero por dentro no tener una convicción clara de quién Cristo es. Esa es la vida que le gusta a Dios. La vida que aprende, o el ser que aprende a desechar una cosa por recibir la otra cosa. Que aprende a considerar las cosas del mundo y a decirle: eso me trae pérdida, rechazo las cosas del mundo y más bien recibo las cosas de Dios que me dan ganancia. Esa es la vida que le gusta a Dios. Hermanos, si hay algo que impide
en el crecimiento del conocimiento de Dios, eso debes considerarlo como basura y como pérdida. Examina tu corazón, porque todas las cosas que hacemos tienen que repercutir de una forma en mi conocimiento de Dios y mi cercanía a Dios. Amén. O me acercan a Él, o impiden que yo me acerque a conocerle a Él. Todo lo que hacemos. Así es que uno debe tener ese buen juicio para uno analizarse a uno mismo y uno poder decir: esto que tengo no me ayuda en el crecimiento del conocimiento de Dios. Esto que tengo sí me ayuda en el crecimiento. Por ejemplo, esta reunión del día de martes ayuda mucho al crecimiento del conocimiento de Dios, ¿verdad? Quizás hay otros que no le han dado ese valor, pero lo que sea que están haciendo ahora les está impidiendo en el crecimiento del conocimiento de Dios. Y eso es precisamente lo que Dios quiere, que uno haga ese alto en la vida, como el apóstol Pablo, y digo, aquellas cosas que antes yo consideraba como ganancia, como provecho, entonces ahora las considero como pérdida, y ahora me acerco a Dios de esta manera. Amén. La basura tiene que ser echada afuera, y el pastor no le puede botar la basura a usted, ¿verdad que no? La palabra es predicada continuamente, y cuando esa palabra llega al corazón, entonces el que está oyendo la palabra con fe, el Señor le dice: esto debe salir, ¿verdad? ¿Y qué haces con eso? Tienes que tomar otra decisión. Note, lo hermoso del evangelio, hermanos, es que Dios se presenta a través de la palabra, pero Él no obliga a nadie, Él no fuerza a nadie, pero Él sí le deja saber las cosas como son. Esto me gusta, esto no me gusta. ¿Qué vas a hacer tú con eso? ¿Te vas a decidir sí o no? Así es que hay que tomar decisiones. Hay hábitos que hay que cambiar. Hay hábitos que hay que dejar. Hay relaciones que hay que dejar, que hay que abandonar. Hay negocios que hay que abandonar. Y usted puede sacar también su propia lista de las diferentes cosas que pueden ayudarte a crecer en Dios, para que tú seas un adorador como a Él le gusta, o que de pronto te alejen del conocimiento de Dios. Hermanos, para poder adorarle mejor, hay que conocerle más. Te invito a que en esta hora estés en pie y que hagamos y reflexionemos. Y que te des el trabajo de buscarle y de conocerle más. Hermanos, no hemos llegado a la perfección. Yo no le he entregado al Señor todo mi ser aún. El Señor lo sabe y Él es paciente conmigo. Tengo que ir dejando situaciones, cosas, malas costumbres. Lo mismo usted. Y cuando hacemos eso, más como que se despeja nuestra vida. Más somos de Él, más entregados a Él, con más libertades. Todo lo que te frena, todo lo que te amarra, todo lo que te detiene por buscar más del Señor, en el nombre de Jesucristo debe ser echada fuera la basura y aprender a conocerle más a Él, porque el Señor te llamó para que seas piedra viva. Amén. Para que seas una casa espiritual que ofrece sacrificios espirituales. Así es que no te conformes porque ofrendas, porque vienes, porque das, porque muestras una apariencia. No, preocúpate porque tu corazón de verdad esté agradando a Dios, y que cuando Dios reciba eso, Él pueda aceptarlo, que nunca rechace nuestra ofrenda. Démosle gracias al Señor y meditemos en esto, reflexionemos unos minutos en su presencia, unos minutos en su presencia. Yo necesito acercarme más al Señor.
Yo necesito crecer en Él, necesito abandonar cosas. Quizás las he tenido como ganancia, como algo de provecho, pero cuando me enfrento a la palabra entiendo que no me aprovechan para nada. Y más bien debo buscar la presencia de Dios. Debo abandonar cosas y acercarme al Señor con un corazón sincero y en plena certidumbre de fe, aleluya, creyendo que el Señor, que es todopoderoso y soberano, merece la mejor adoración mía. Entreguémosle la vida, hermanos, al Señor sin reservas. Sirvamos al Señor en espíritu. Adorémosle en el espíritu, cantémosle en el espíritu. Vivamos para el Señor en el espíritu, y que todo lo que vivamos nosotros en esta vida la vivamos para alcanzar el conocimiento del Hijo de Dios. Oremos. Señor Jesús, te entregamos en esta hora nuestra vida. Que tu palabra